de todo, que hayamos podido celebrar una feria internacional de estas características, aunque sea en el mes de mayo y en las circunstancias en las que estamos. Pero eso quiere decir que el turismo en España y el turismo en Aragón y el turismo de cada uno de los destinos aragoneses está ya preparándose para proyectar sus recursos y su posicionamiento de cara al verano, de cara a esta nueva temporada de verano y, desde luego, en los meses venideros, que espero que con el ritmo de vacunación acelerado nos permita tener, como digo, un verano pues lo más normalizado posible. Me acompañan en la presentación de ahora, que es del Ayuntamiento de Teruel, la alcaldesa de Teruel, Emma Buch, y el concejal delegado de Turismo del Ayuntamiento de Teruel, Javier Domingo. La presentación que el Ayuntamiento de Teruel va a hacer, es muy visual, no hace falta mucha presentación. Y además de presentar el destino Teruel como tal, Teruel es, porque Teruel es amor, Teruel es naturaleza, Teruel es mudéjar, Teruel es modernismo, Teruel es muchísimas cosas, es la vaquilla. Yo creo que es un destino ideal, un destino potente dentro del destino Aragón, que nos da muy buenas alegrías, lógicamente, con todos los recursos que tiene. Dinópolis, que es otra de las alegrías que tiene esta comunidad autónoma, que junto con la ciudad de Teruel hacen un destino perfecto e inolvidable para el destino a Aragón y por lo tanto, os doy paso tanto al concejal delegado Javier Domingo como a la alcaldesa de Teruel para que hagan la presentación pertinente. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, gracias. Buenas tardes y gracias, directora, por darnos la oportunidad de estar en el stand de Aragón presentando esta campaña de Teruel es. Llevamos mucho tiempo trabajando en ella, hemos tenido una pandemia encima, aún seguimos en esa pandemia y nosotros ya empezamos a trabajar en lo que es esa promoción de nuestra ciudad. Y por eso hoy, qué mejor sitio que Fitur para presentarla. Nuestra campaña es Teruel es. Bueno, pues como os decía, nuestra campaña es Teruel es y está centrada en 6 pilares muy importantes que tenemos en nuestra ciudad, porque Teruel es mudéjar, Teruel es naturaleza, Teruel es pasión, Teruel es modernismo, Teruel es vaquilla y también Teruel es amor. Para nosotros son 6 pilares muy importantes porque nosotros creemos en nuestra ciudad y sobre todo creemos en el turismo, porque invertir en turismo para nosotros es invertir en futuro y así es la línea que queremos seguir y por eso también me acompaña la alcaldesa, que no se quería perder la oportunidad de presentar esta promoción tan importante y más en los momentos que estamos viviendo y de cara al futuro, pues qué mejor que hacerlo aquí. Yo siempre digo que Teruel es una ciudad que cuando paseas por ella te sorprende, pero además de sorprenderte te enamora. Por eso somos la ciudad del amor y por eso hemos querido centrar también en estos 6 pilares. Tristemente en el de la vaquilla no vamos a poderla celebrar este año, pero para nosotros es muy importante tenerla presente y por eso hemos querido tenerla dentro de esos 6 pilares. Como os decía, la ciudad de Teruel quiere invertir en turismo, quiere invertir en promoción y quiere invertir en futuro. Y por eso hoy estamos aquí presentando nuestra campaña. Ahora os pondremos un vídeo que está compuesto por 5 spots, salen todos seguidos, pero luego ya iremos haciendo esa promoción distinta de los 5, porque la vaquilla nos esperaremos a cuando se pueda celebrar para promocionar nuestra ciudad. Así que yo, sin más, os dejo con el vídeo.
Sí, pero prefiero moverme. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Directora General de Turismo por tener esta oportunidad de presentar nuestra campaña Teruel es. En primer lugar, tengo que decir que para la ciudad de Teruel el turismo es una industria fundamental. Por eso no es casualidad que además del concejal de turismo me acompañe el concejal de empresas y también el concejal de deportes, puesto que el turismo deportivo tiene en estos momentos también un especial interés. Es una de nuestras principales industrias y hasta que vino la pandemia Teruel estaba batiendo todos los récords de turismo y nuestra ciudad estaba creciendo. Los establecimientos hoteleros, los que ya existían, se habían renovado, se habían ampliado. Las inversiones en nuevos establecimientos son permanentes y es una industria que ha funcionado extraordinariamente bien en los últimos años, creando empleo y promocionando la ciudad. Por eso, en el momento que vuelve la campaña turística, el Ayuntamiento de Teruel tiene que estar presente allí donde se pueda promocionar nuestra ciudad. Y con nuestra ciudad yo también siempre intento promocionar el resto de la provincia de Teruel. Y esta campaña se basa en el concepto Teruel es, como se ve en estas píldoras, porque Teruel es difícil definirlo en un concepto. Afortunadamente, Teruel es una ciudad difícil de definir en un concepto, porque tenemos tantas cosas y tan bonitas. Teruel, por supuesto, es mudéjar, es nuestra máxima seña de identidad. Este movimiento arquitectónico propio de la península ibérica y que tiene en la ciudad de Teruel uno de sus máximos exponentes. Tenemos la Capilla Sixtina del Mudéjar, así reconocida en nuestro artesonado, en sí mismo declarado, en nuestro artesonado catedral, en sí mismo declarado Patrimonio de la Humanidad, con nuestras torres mudéjares, también Patrimonio de la Humanidad en primer lugar, después lo fue también todo el mudéjar aragonés, pero si algo además caracteriza a nuestro mudéjar es esa profusión en su decoración, por eso es tan excepcional. Y nuestras torres mudéjares nos acompañan a lo largo y ancho de nuestro recorrido por el centro histórico de la ciudad. Pero si uno va paseando por las calles de Teruel y se detiene, mira hacia arriba, se sorprenderá viendo también el modernismo. Algo mucho menos conocido, pero también muy importante a los ojos del turista. El modernismo es esa píldora que no tiene tanto conocimiento como el mudéjar, pero como digo, sorprende al visitante de nuestra ciudad y hay que ir descubriéndolo poco a poco por nuestras calles. Tenemos aquí los dos movimientos más importantes, el mudéjar y el modernismo, pero Teruel tiene mucho más que ofrecer. Yo siempre digo que es una ciudad arquitectónicamente muy interesante. Tenemos el viaducto, el antiguo viaducto, que es una de las obras de ingeniería civil más importantes de la primera mitad del siglo XX en España, que fue una obra singular y que hoy sigue llamando la atención. Tenemos una muralla de época medieval que ha participado en todas las guerras que ha habido en España, algo que le sucede a muy pocas murallas, que hoy es visitable, que hemos inaugurado la última fase recientemente y cuyas vistas también sorprenden a quienes nos visitan, o esos aljibes debajo de la Plaza del Tórico. Por tanto, mudéjar y modernismo se complementan con otras muchas visitas o esos rincones especiales, como puede ser la Andaquilla, por donde subía Diego de Marcilla, y también esa skyline que se puede ver desde el otro lado del viaducto en el Parque Fernando Güell. Pero como no todo puede ser patrimonio monumental, qué mejor que relajarnos también dando un paseo por la naturaleza. Teruel cuenta con un parque periurbano denominado Las Arcillas y en Teruel todo tiene un porqué y todo tiene un ciclo. Ese parque de las Arcillas son las canteras de donde salió el ladrillo rojo que formó las Torres Mudéjares y que formó gran parte de la ciudad de Teruel, que hoy es una zona de esparcimiento natural, una zona para hacer también deporte y turismo deportivo. Tenemos rutas a nuestros barrios rurales y quien quiera poder compaginar patrimonio con naturaleza tiene en la ciudad de Teruel un referente. Pero Teruel es mucho más. Teruel, sin ninguna duda, es también nuestras fiestas que este año no se pueden celebrar, pero que esperamos poder recuperarlas, como es la vaquilla, y esa otra fiesta vinculada al amor, las bodas de Isabel de Segura. Porque si algo nos distingue precisamente de cualquier otra ciudad de España, casi del mundo, es tener la más bella historia de amor jamás contada.
una historia que es real, una historia de Isabel de Segura y Diego de Marcilla, fraguada en el siglo XIII, y que dio lugar a esta tradición y a ese bello mausoleo de los amantes de Teruel. Por tanto, quien quiera pasar un fin de semana romántico, unos días románticos, o como yo digo, últimamente nos encontramos como en el mausoleo de los amantes se producen esas peticiones de mano. Y además son éxito seguro, porque no se conoce a nadie que haya hecho una petición de mano a los pies de los amantes de Teruel y le hayan dicho que no. Por tanto, si alguien se lo está pensando, tiene el mausoleo de los amantes un recurso seguro. Porque en estos momentos los viajeros, no quiero decir turistas, los viajeros buscamos, no solo buscamos cultura, no solo buscamos gastronomía, buscamos también sensaciones. Y esa sensación de estar en una ciudad acogedora, que nos sorprende en cada rincón y donde además se vivió en sus calles la más bella historia de amor jamás contada, es algo que te envuelve y te hace apasionarte. Por eso nuestra última píldora también es la pasión, porque Teruel apasiona y todo aquel que viene a conocer nuestra ciudad, sin ninguna duda, quiere volver. Teruel es amor y Teruel es pasión. Muchas gracias.